Bueno, pues empezamos entonces con el primer día de tutoría colectiva del módulo de gestión de bases de datos del ciclo de ASIC. Yo soy Mónica García y soy vuestra profesora este curso. Entonces, os había subido ya un poco de información del módulo, lo que falta por subir es la programación. Y la programación, como os decía, os la voy a subir, pues espero a ver la semana que viene, porque nos han cambiado un poco los contenidos de este módulo y, bueno, tengo que actualizar la programación, aunque no es el primer curso que lo impartí durante mucho tiempo en otro centro y he trabajado a nivel profesional también con bases de datos. Quería pues meter conceptos nuevos. De hecho, luego los comentaremos cuando se explique un poco de qué va la primera unidad. Bueno, entonces, os estoy compartiendo en el foro de noticias la entrada que os puse de desarrollo del módulo de gestión de bases de datos. En ese enlace que os puse, en esa entrada del foro, pues os hago una pequeña introducción de que es un módulo incluido en el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos, como sabéis. Es un módulo que tradicionalmente en un ciclo ordinario se imparte en primero y es un módulo que en primero, de manera presencial, cuando se imparte de manera presencial, son 7 sesiones semanales. Por eso una de las recomendaciones que yo os doy es que le tenéis que dedicar esas 7 sesiones por lo menos. Es un módulo que se suele complicar. En primero, normalmente en presencial, bases de datos y redes, o sea, IPAR, planificación y administración de redes, son los módulos que suelen dar más problemitas, ¿no? Que suelen costar más. Pero bueno, tenéis que tener en cuenta que hay que trabajar en ellos desde el primer momento. Entonces, aquí os contaba un poco el objetivo del módulo, que sabéis que se llama gestión de bases de datos. Sabéis que hay otro módulo en este ciclo que es administración de sistemas gestores de bases de datos, que tradicionalmente se imparte en segundo. Bueno, el módulo que nos ocupa, que es el de gestión de bases de datos, lo que vamos a aprender es a gestionar las bases de datos, es decir, a diseñarlas, no desde cero, porque eso es más propio del ciclo de los ciclos de programación, pero sí que dado un diseño vais a tener que saber transformar eso en una base de datos. Es decir, vais a tener que saber hacer las instrucciones de creación de la base de datos. Y una vez que se ha creado la base de datos, pues vais a tener que saber hacer consultas tanto para recuperar información de esa base de datos como para modificar esos datos. Después hay una parte de programación también de bases de datos. Todo esto con un lenguaje que es el lenguaje SQL. ¿De acuerdo? Entonces, vamos un poco a centrarnos en la entrada del foro que os comentaba de desarrollo del módulo de gestión de bases de datos. Lo primero que os pongo es lo que indica el currículo, ¿no? Los resultados de aprendizaje, es decir, lo que vosotros tenéis que llegar a saber hacer cuando hayáis superado el módulo. Y el primer punto que veis es reconoce los elementos de las bases de datos, analiza sus funciones y valora la utilidad de los sistemas gestores. Bueno, pues ahí vais a aprender qué es una base de datos, cuáles son sus partes, los sistemas gestores también, cuáles son sus partes, que muchas de esos apartados ya se ven en el primer tema, ¿no? Pero más a nivel teórico. El primer tema, si le habéis echado un ojo, es un tema introductorio, entonces, como ya os comenté cuando abrí el tema, es un tema eminentemente teórico, ¿vale? Entonces, ahí tenéis que aprender, pues eso, lo que es una base de datos, las bases de datos relacionales, que son las que vamos a ver nosotros, están formadas por tablas, y dentro de esas tablas pues hay una serie de columnas y de filas, que ya iremos viendo, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que aprender a reconocer esos elementos y a analizar para qué sirve cada uno de esos elementos. Y desde luego también pues valorar la utilidad de cada uno de los sistemas gestores. Bien.
También vais a tener que diseñar modelos lógicos normalizados. Y fijaros aquí, dice, interpretando diagramas de entidad-relación. A ver, en vuestro caso, en el caso de ASI, el módulo de gestión de base de datos, no tenéis que saber diseñar modelo entidad-relación, que a lo mejor es la parte más complicada. Yo no os la voy a pedir no os voy a evaluar de eso. Es decir, yo en el examen os voy a poner un ejercicio en el que tengáis que diseñar una entidad-relación. Pero sí que en el segundo tema os enseño a hacerlo. ¿Por qué? Porque si uno no sabe hacer una entidad-relación, es bastante difícil que después pueda transformarlo. ¿De acuerdo? Entonces, aunque en el currículo oficial no indica que vosotros tengáis que saber diseñar la entidad-relación, sí que os voy a poner ejercicios, que siempre os daré las soluciones, por eso no os preocupéis, de diseñar diagramas de entidad-relación. ¿Vale? Explicaremos en las tutorías colectivas, os grabaré vídeos de qué proceso se sigue para hacer un modelo de entidad-relación, pero lo fundamental, a lo que más tiempo le vamos a dedicar es, me dan un modelo de entidad-relación y yo después lo transformo en lo que sería el modelo relacional. ¿Vale? Aquí cuando dice realiza el diseño físico, utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de definición, cuando habla de lenguajes en bases de datos, está hablando de lenguaje SQL, ¿vale? Entonces, primero es aprender a hacerlo en lenguaje SQL y después os enseñaré pues, en el gestor trucos que hay que nos ayudan a ir más rápido. Pero primero tenemos que saberlo hacer en lenguaje SQL, porque muchas veces los asistentes nos dan unos scripts con una información que no nos hace falta para lo que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Nos complican, digamos que a veces nos ensucian el código, ¿vale? Y es mejor hacer un script que nosotros controlemos desde el principio. Luego dice que tenéis que saber consultar la información almacenada. ¿A qué se refiere esto? Yo os voy a dar una base de datos que ya tenga información, una o más, y vosotros vais a tener que, en el lenguaje SQL, escribir consultas para recuperar la información. Lo típico que estáis trabajando vosotros en una empresa, lleváis vosotros la base de datos y la aplicación hace una serie de informes, pero llega el jefe correspondiente y os dice, mira, tengo un listado de los clientes, pero no me lo está organizando como yo quiero, porque yo ahora mismo necesito los que viven en tal calle. Imaginad, pues en el caso de Santiago, pues viven en la avenida Rosalía de Castro. ¿Qué pasa? ¿Qué opciones tiene ese jefe? Coger un listado de todos los clientes con su dirección e ir mirando cuáles viven, ¿no? En papel, mirando uno a uno. ¿Qué otra opción? Bueno, con un buscador, si es un PDF, ir buscando uno a uno, pero eso no es efectivo. ¿Qué es lo más cómodo? Lo más cómodo es tener un informe que haga justo eso. Bueno, pues si la aplicación no lo tiene, el informático que puede trabajar directamente con la base de datos puede hacer una consulta que le devuelva justo la información que le están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces vosotros tenéis que aprender a hacer consultas manejando desde aquí asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos otra vez, ¿vale? En el anterior fijaros que os hablaba de definición y ahora nos habla de manipulación. Eso ya os lo adelanto en la unidad 1, ya lo veremos. Luego también tenéis que modificar la información almacenada. Cuando hablamos en base de datos de modificar la información, no solo hacemos referencia a hacer un cambio, es decir, donde había un teléfono de un alumno, por ejemplo, ahora cambio y pongo el teléfono nuevo. Eso, claro, es una modificación del contenido, pero no solo a eso le llamamos modificaciones. También sería una modificación del contenido añadir un alumno nuevo, por ejemplo, o eliminar uno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hablan de modificar la información, se refiere tanto a agregar o insertar nueva información, como modificarla, como eliminarla. Modificarla sería actualizarla, ¿vale?
Después dice, gestiona la información almacenada en bases de datos programando guiones de sentencias. ¿Sabéis que guión es la traducción literal de script? Bueno, pues cuando lees en un texto de informática traducido, guión, o sea, en español, el texto en español hace referencia a un script, es decir, pues un documento con una serie de instrucciones. En este caso, son instrucciones que le van a decir a la base de datos lo que tiene que hacer. Perdón. Entonces vais a tener que saber programar esos guiones de sentencias. Vosotros, esto es un ciclo de administración de sistemas informáticos en red, entonces muchas veces los alumnos dicen, pero si yo no me metí en esto para programar, vale. No os metéis en un ciclo de administración de sistemas para programar, pero es que un administrador de sistemas tiene que saber programar. No, evidentemente, a nivel que puede programar un diseñador web, pero sí que tiene que programar porque cuando tenga que hacer un script para hacer una determinada tarea en un sistema operativo, o en este caso, una determinada tarea en una base de datos, tiene que saber programar. Los que hayáis visto lenguajes de marcas probablemente ya habéis visto JavaScript, y si no lo veréis si estáis matriculados. Yo no digamos que tengo que partir de cero. Yo parto de cero indicándoos cómo se hace una condición en el lenguaje SQL que vamos a utilizar. Cómo se hace un bucle. Cómo se declara una variable. O sea, cosas básicas de programación. Pero no me voy a meter en los fundamentos de la programación. ¿De acuerdo? Porque no es la base del módulo. Si alguno tuviese muchas dificultades para entenderlo, pues veríamos, le pasaría manuales, pues en una tutoría individual le podría echar una mano, ¿de acuerdo? Pero no es una finalidad, un objetivo de este módulo que seáis programadores. Lo que tenéis que aprender es a programar, pues, una serie de estructuras que se utilizan en las bases de datos, ¿de acuerdo? Que son los procedimientos almacenados y funciones definidas por el usuario. En este módulo, en administración de sistemas, pues se aprende también a hacer lo que se conoce como disparadores. Pero vosotros tendréis que aprender funciones y procedimientos almacenados. Y después hay un último tema de análisis, o sea, lo que vais a tener que saber hacer es analizar y ejecutar tareas de aseguramiento de la información, aplicando mecanismos de salvaguardia y transferencia. Este último tema, que es el de seguridad de los datos, esto lo vais a ver, vais a aprenderlo en la unidad 11. Lo que vais a aprender es hacer copias de seguridad y transferencia de información. O sea, cómo se puede exportar e importar información en una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco el resumen de lo que vosotros vais a tener que saber hacer al acabar el módulo. Aquí tenéis el tema de la duración. El módulo se organiza en 224 sesiones, eso en presencial. Se traduce en 7 por semana, de 50 minutos cada una. Estamos hablando, cuando hacemos referencia, a sesiones de 50 minutos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Lo que os comentaba antes, que tenéis que dedicarle al menos 7 horas, bueno, 7 sesiones a la semana. La tutoría colectiva, pues, hombre, puede contar como 2, si evidentemente yo voy a explicar algo en cada tutoría colectiva, pues intentaré explicar lo que yo vea que puede tener más dificultad para que lo que veáis por su cuenta. Sabéis que las tutorías colectivas se puede explicar, pero no es como en presencial, porque no daría tiempo. ¿Vale? Son 2 sesiones de tutoría semanales. Entonces no es lo mismo que cuando impartimos este mismo módulo en presencial. Entonces yo lo que haré es lo que he hecho ahora, ¿no? Para esta tutoría colectiva, antes os he puesto en el foro correspondiente lo que íbamos a hacer hoy, que en este caso es hacer una presentación de la tutoría, de lo que se va a hacer en el módulo, y empezaremos un poco a ver la unidad 1. Bien. Ya os digo, tenéis que dedicarle mucho tiempo, porque es un módulo que se os complica. ¿Cómo
se van a organizar las unidades didácticas? Pues bien, las unidades didácticas repartidas en 3 evaluaciones, como sabéis. En la primera evaluación se verán estas 4, de la 1 a la 4, en la segunda de la 5 a la 7 y en la tercera de la 8 a la 11. Os empiezo a contar un poco qué vamos a hacer en esta primera evaluación. Sabéis que los exámenes son en diciembre y por lo primero que vamos a empezar es por un tema que es introductorio. Es un tema para que empecéis a aproximaros a las bases de datos. Luego, el segundo tema, lo que os hablaba de modelo entidad-relación. Os voy a enseñar ahora lo que sería un modelo entidad-relación. Algunos supongo que ya habréis visto algunos, pero os voy a enseñar uno para que veáis también la simbología. A ver, mientras lo localizo, aquí. A ver si me lo abre y os lo enseño. A ver. Estos son los diagramas, perdón. Bien, eso sería un diagrama entidad-relación. Los diagramas entidad-relación están formados por rectángulos. Todos los diseños de modelos entidad-relación utilizan rectángulos y luego utilizan rombos para relacionar un rectángulo con otro. En la simbología que yo utilizamos estos circulitos para indicar atributos, propiedades, ya veremos lo que es, pero hay otros diagramas en entidad-relación que utilizan otra simbología. Al final, lo importante es que entendáis el concepto de lo que es una entidad-relación, porque después la simbología pues se aprende. La que usen en el trabajo que vayáis a realizar la vais a aprender. No es imprescindible que en vuestro trabajo utilicen este tipo de simbología. ¿Vale? Con aprender cómo se traduciría esto que tenéis aquí, esta entidad-relación, que es una entidad-relación sencillo, a una base de datos, ya vais a poder pasar a cualquier otro tipo de diagrama. ¿De acuerdo? A ver si por aquí tengo alguno con más elementos. Mónica, perdón, sí. Pero no estamos viendo, yo estoy viendo la pantalla, pero me sale... Perdón, porque sí que está saliendo la grabación, que es lo que yo estoy viendo, perdona. Nada, seguramente es que os voy a compartir entonces toda la pantalla, porque así no tengo problema. Creo que estaba compartiendo la ventana, por eso vosotros no lo veis. Ahora sí, ¿no? Sí. Bien, perdonad. Bueno, pues como os decía, esto sería un modelo entidad-relación, ¿de acuerdo? Estos son los ejercicios que yo os pondría. Por ejemplo, os pondría un enunciado, ¿de acuerdo? Nos piden, pues en este caso, información de los votantes, o sea, tenemos que hacer una base de datos para guardar información del censo electoral. Entonces, bueno, nos dan una serie de requerimientos y nosotros tenemos que hacer la solución. Ya os digo que este es un modelo de entidad relativamente sencillo, los hay bastante más complicados, con bastantes más elementos. Pero para que cuando os hable de entidad-relación sepáis un poco lo que es. Y ya lo vamos a ver en el tema 2. La semana próxima ya lo veremos, ¿vale? Pero bueno, un poco para que veáis lo que vais a aprender a hacer en esa unidad 2, ¿vale? Que es la que se llama modelo de entidad-relación. Luego, en la unidad 3, lo que vais a aprender a hacer es ese paso intermedio que hay entre que nos den un modelo de entidad-relación, ¿vale? Y pasar ya a crearlo en el gestor de base de datos. Esto sería el paso intermedio. Nos dan el modelo y yo después tengo que empezar a decir qué elementos voy a crear. Y eso también se hace a nivel gráfico, con lo que se llama grafo relacional. Después, la unidad 4. Diseño físico de la base de datos. ¿Qué es esto de DDL? DDL es el
En inglés tenéis que leer las siglas al revés, ¿no? Lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos es un sublenguaje del SQL que lo que me permite es, por ejemplo, crear la base de datos, crear las estructuras, es decir, las tablas, todos los objetos que yo tenga que crear en la base de datos. Bien, entonces ahí, esa evaluación, ¿en qué va a consistir el examen? Que yo sé que eso os importa y con razón. Yo siempre os voy a avisar antes del examen qué tipo de examen os voy a poner. Normalmente os pongo una parte tipo test y después una parte práctica que tenéis que hacer en ordenador. Sabéis que el examen es siempre presencial, que tenéis que reservar, bueno, esas indicaciones supongo que desde la tutoría te las la darán. Y si es la primera vez que estáis matriculados en este centro y si no ya sabéis cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vosotros eminentemente lo que vais a tener que aprender a hacer a nivel práctico es lo que aprendamos en estas dos unidades. ¿Por qué? Porque en el primer tema es teórico, entonces eso, las preguntas que haya de ese tema van a ser en el tipo test, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto al 2, acordaros que os lo tengo que explicar, os tengo que explicar lo que es el modelo entidad-relación, tenéis que aprender a hacer modelos entidad-relación, pero lo más importante es que sepáis interpretarlos. Esa interpretación se hace en esta unidad. Y después el diseño físico es traducir el modelo relacional a lo que sería SQL, el lenguaje SQL. ¿De acuerdo? Entonces, el examen, ¿qué va a ser, qué va a ocupar la mayor parte? Pues esto de aquí. Vais a tener un entidad-relación ya hecho, no lo vais a tener que diseñar vosotros, va a ser un entidad-relación ya hecho, que después vais a trasladar a un grafo relacional y después tenéis que hacer la creación de la base de datos. Eso sería el proceso de lo que yo os pediría. ¿Qué os puedo preguntar de la lección de 2, de la unidad 2? Pues os podría preguntar a nivel teórico, pues como tenéis que saber identificar los elementos, pues os podría poner elementos del modelo y que vosotros me contestaseis qué son, ¿vale? O cuándo se utilizan, pero siempre, esto no os lo puedo poner a nivel práctico, o sea, no os puedo pedir un enunciado, que ya os digo qué ejercicios vais a hacer, pero a nivel de evaluación no os podría poner un diseño entidad-relación, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a la primera evaluación, el examen de diciembre. Luego tenemos, en la segunda evaluación, que veis que son 3 temas, espero haber ajustado bien los tiempos porque es complicado y espero no tener que andaros modificando la programación porque la última evaluación siempre es muy corta. Si yo veo que la parte de procedimientos y funciones se nos queda corto el tiempo que le voy a asignar, como desencadenadores se ve en el otro módulo, en el módulo de administración, y aquí no se programan, sino que, como veis, solamente tenéis que saber qué son las ventajas y los usos, es un tema muy pequeñito. Estos dos últimos temas, si no podemos profundizar tanto, no me preocupa porque yo sé que se van a volver a ver en profundidad en el módulo de administración de sistemas gestores de base de datos. Y si vemos que vamos un poco apurados y que el tema de programación pues os cuesta más, prefiero dedicarle más tiempo a estas 2 unidades, aunque yo tengo que planificar por semanas y los temas, evidentemente, las unidades os las voy a abrir igual. Pero bueno, se trata de que lo que sepáis hacer, lo sepáis hacer bien, ¿vale? Soy de esa manera de pensar. Si esto no lo volvieseis a saber, pues entonces sí que tendríamos que dedicarle tiempo estipulado. Pero bueno, que en ese caso podríamos ser flexibles, ¿vale? Me adaptaré un poco a lo que vea que vosotros también sabéis hacer. Entonces, ya os digo, aunque después yo no os evalúe, no quiere decir que no lo vayamos a ver, ¿de acuerdo? Pero en función del tiempo que tengamos, así os evaluaré de esa parte o no. Ya os digo que desencadenadores va a ser un tema
eminentemente también teórico, con algún ejemplo, casos de uso, pero que no vais a tener que vosotros programar. En cambio, en el de seguridad de los datos, pues tenéis que aprender los tipos de copias de seguridad que hay, exportaciones, importaciones, sí que ahí necesitamos tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os digo, iremos viendo cómo evoluciona el curso. Luego, materiales. Los materiales yo os los voy a proporcionar todos, os voy a dar apuntes. Además de los apuntes, os daré también lo que son las tareas que vais a tener que hacer. Como ya os comentaba, esas tareas en principio no van a ser evaluables. Lo que voy a evaluar son los cuestionarios que os ponga, y si son evaluables os lo indicaré, ¿vale? Entonces, ¿tareas vais a hacer muchas, pero esas tareas son para que aprendáis a hacer todo lo que se dice aquí arriba en los resultados de aprendizaje, porque después en el examen yo os voy a poner tareas del mismo estilo que hayamos visto en clase, es decir, que os haya subido a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, esas tareas yo no las voy a evaluar, pero son tareas para que vosotros realicéis y todas las dudas que tengáis, pues me las transmitáis y las expliquemos. Si veo que hay un ejercicio que os cuesta especialmente, pues en una tutoría colectiva le podemos dedicar las 2 sesiones. O si hace falta, pues más de una tutoría. Bien, luego, vídeos, pues también puedo grabar algún vídeo haciendo alguna tarea en particular, que crea que necesita, pues también aclarar alguna cosa. ¿Qué más? En cualquier caso, si alguna vez no subo la grabación, os subiré un resumen de lo que se vio, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Pues es una vez que os suba los contenidos, os subo contenidos y las tareas, ¿cómo vamos a organizar? Bueno, pues primero la parte de los contenidos, siempre es lo que hay que mirar, ¿no? Esa parte teórica. En alguna unidad, especialmente en la 5 y en la 6, en la propia unidad ya está la teoría y la práctica. Cuando lleguemos ahí os explicaré el motivo, pero vais teniendo una parte de explicación teórica, unos ejercicios de ejemplo y después tenéis una parte de autoevaluación, de ejercicios que podéis ir haciendo vosotros para ver si lo estáis entendiendo bien. Y luego hay otros ejercicios propuestos a mayores. Eso en el 5 y en el 6. ¿Vale? Pero en general os pondré 2 documentos, uno como mínimo, uno con la teoría y después uno más con las tareas. Bien, eso es a lo que yo llamo las tareas, las prácticas guiadas, ¿vale? Yo os haré prácticas en las tutorías colectivas, de, por ejemplo, tenemos que hacer una entidad de relación, ¿cómo empezaríamos? Pues entonces lo iré haciendo yo y os grabaré el vídeo. Eso sería pues una práctica guiada. Y después pues os pondré tareas que en base a los apuntes y a esas prácticas guiadas tendríais que saber hacer vosotros. Bien, es importante que sepáis que lo que vamos a utilizar, el sistema gestor de bases de datos que vamos a utilizar es Microsoft SQL Server, ¿de acuerdo? Tiene una versión gratuita, yo os subiré máquinas virtuales, os pondré el enlace para que las descarguéis. Las máquinas, al ser con Windows, son bastante pesadas y el SQL Server también pesa bastante. Y luego la ejecución de la máquina, sabéis que, bueno, en algunos casos necesita bastante memoria. Entonces, yo os voy a subir una máquina con Windows 10 y una versión actualizada de SQL Server, pero también os subiré para aquellos que vuestro equipo no tenga, pues, imaginar más de 8 GB de RAM y que os pueda dar problemas, pues entonces os subiré un Windows 7 con una versión anterior de SQL Server, pero que para aprender el lenguaje SQL nos vale perfectamente. Hay algún cambio que ya comentaremos, pero son cambios que no nos afectan al aprendizaje del lenguaje SQL, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, una vez hayamos adquirido los contenidos de las 3 primeras unidades, es decir, una vez que ya sabéis
diseñar esa parte del modelo lógico, empezaremos a crear, es decir, lo que os decía antes del diseño físico. ¿Y qué utilizaremos? El lenguaje Transat SQL, que es el que utiliza SQL Server. ¿Vale? Cada gestor, hay otros gestores como Oracle, como MySQL, como Postgres, que van a utilizar SQL, pero cambia algo. Normalmente lo que es la estructura básica del SQL, todos los gestores de bases de datos utilizan la misma, ¿vale? Salvo, pues por ejemplo, las funciones. Pues a lo mejor la función para pasar a mayúsculas un texto, en Oracle se utiliza una sintaxis, imaginaos tu upper, y en cambio en SQL Server upper, por poneros un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos de ese estilo. Los tipos de datos a veces también pueden cambiar un poco, pero que en general lo que aprendáis con SQL Server lo vais a poder trasladar a Oracle. Si hubiésemos utilizado MySQL o Oracle, también podríais trasladarlo a SQL Server. Es uno de los gestores de bases de datos más utilizados. Entonces, pues bueno, MySQL podéis vosotros instalarlo si queréis probarlo. Sé que en los módulos de segundo, porque yo lo di el año pasado, se imparte MySQL, entonces también, bueno, normalmente depende del docente, ¿no? Pero el año pasado las dos profesoras que impartíamos ese módulo utilizábamos MySQL. Entonces sé que vais a ver otros gestores, en cambio SQL Server, a menos que os imparta yo ese módulo, lo habitual es que se dé MySQL, ¿vale? A partir de ahora, quiero decir, porque yo hasta ahora también daba MySQL en ese módulo. Pero ya os digo, que da igual, que es totalmente independiente el gestor de lo que necesitáis aprender, que vais a aprenderlo exactamente igual. Bien, esto ya os lo adelanté un poco en cuanto a la evaluación del módulo. Tenemos evaluaciones trimestrales y luego la evaluación final, como sabéis. En las evaluaciones parciales, trimestrales, que ya tenéis el calendario publicado, tenéis que hacer una serie de ejercicios prácticos y luego, pues normalmente un tipo test. Bueno, una parte teórico-práctica, digamos, porque a veces las preguntas no son eminentemente teóricas, porque os puedo poner un supuesto. ¿Qué pasa si tenemos este diseño? ¿Cuál de estas respuestas es correcta? Imaginaros, ¿vale? Entonces, os haré un examen de lo que hayamos visto ese trimestre, que siempre os avisaré, os digo, en la plataforma del modelo de examen, de qué es lo que os voy a evaluar en ese examen, por eso podéis estar totalmente tranquilos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a organizar? En principio, el 90% sería el examen y luego un 10% de los cuestionarios que yo os indique que son evaluables, ¿vale? A veces os pongo cuestionarios en los que os dejo todo el tiempo del mundo para hacerlos, os dejo las respuestas en cuanto contestáis. Entonces ese tipo de cuestionarios son para que vosotros practiquéis, porque luego las preguntas que os pongo en el examen son muy similares. En ese caso no serían evaluables, ¿vale? Si no os pongo un límite de tiempo para hacerlo, en ese caso no son evaluables, pero yo os lo indicaré, ¿vale? Si son evaluables o no. Si hacemos algún cuestionario evaluable, pues entrará dentro del 10% de la nota. Si no, no. De hecho, lo tenéis aquí. En caso de no realizarse cuestionarios evaluables, la nota será calculada pues, con la nota del examen, ¿vale? Bien. Después en cada examen ya os diré cuánto vale la parte teórica y la parte práctica, porque no siempre va a haber parte teórica y depende también de la cantidad de preguntas que os ponga. Bueno, eso os lo indicaré también antes del examen. Y lo que vale cada pregunta, por supuesto, también lo tendréis. Evaluación final. ¿De qué os tendréis que examinar en la evaluación final? Pues solamente de aquellas partes que tengáis suspensas.
incluso si aprobáis en la primera evaluación una parte teórica, bueno, teórica no, digamos una parte teórico-práctica de tipo test, esa parte os quedaría aprobada. Si suspendéis solo esa parte, pues iríais solo con esa parte. Si en el examen yo os digo que hay partes diferenciadas, pues entonces esas partes diferenciadas os las puedo guardar para que no las tengáis que hacer en el examen final si las superáis. Y la nota final pues será la media de las 3 evaluaciones trimestrales. Ya os digo, lo que está indicado aquí en cualquier caso, antes de la realización de cada prueba, os explicaré en qué consiste la misma. Pues, por ejemplo, una prueba con tareas prácticas, similares, siempre similares a las realizadas durante el trimestre. Y una prueba tipo test. Eso es lo habitual, ¿eh? No quiere decir que lo vaya a hacer siempre, pero lo habitual es que haga una prueba tipo test y la práctica en el ordenador, que normalmente utilizaremos una máquina virtual, poco pesada, ya os digo, normalmente utilizo en los exámenes la de Windows 7 porque si hay algún problema la importamos muy rápido y en cambio pues una máquina de Windows 10 o de Windows 11 pues se tarda un poco más en importarse, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a lo que sería el desarrollo del módulo a lo largo del curso.